Lucas, Hola. ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fernando. Aclaro que no soy doctor en ciencias biológicas, sino doctor en ciencias ambientales. Bien. Es Bueno, es un buen detalle que luego lo vamos a explicar bueno, durante la aclarado conversación. esto, buena. ¿Cómo estás, Luca? Recién te escucho, tenía un problemita en el audio. Lu- Bien, bien, gracias por llamar. no, gracias a vos también por esta comunicación. Yo contaba, Lucas, hace un rato que el tema de la ley de bosques es algo que se discute en Argentina y en Salta específicamente hace ya varios años. Se ha trabajado intensamente el año pasado y que hay como sectores que miran diferente, ¿no? Todo este proceso que tiene por objetivo, eh, primero, proteger el monte en Salta, pero también permitir el desarrollo de ese monte para que sea sustentable y para que siga existiendo para las nuevas generaciones. Ahí, en base a tu experiencia, a nosotros nos ha interesado que nos cuentes cómo ves vos lo que ha sido el desarrollo a lo largo de estos 15 o 20 años, no sé cuánto lleva ya desde la sanción de esa ley nacional, eh, en Salta. ¿Cuáles han sido los principales problemas y qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años? Porque entendemos que es una ley que cada 5 años implica ciertas revisiones, ¿no?, en su funcionamiento. Sí, bueno, la ley de bosques nacional, que es la 26.331, es del año 2007-2008, o sea que ya tiene 17, 18 años, ¿no? Ya va para las 2 décadas. Es una ley que surgió como respuesta a muchos reclamos y muchas protestas y a muchas preocupaciones, no solamente de los legisladores y los políticos, sino también de la academia, de comunidades indígenas, de gente de los territorios que veía con mucha preocupación el aumento de la deforestación. Esta es una ley que reinstala el tema de los bosques nativos en la agenda pública, digamos, y también permitió visibilizar algunos conflictos, como los conflictos de tenencia de la tierra, que si bien no se resolvieron, por lo menos han tenido como una atención mayor a partir de ese momento. La ley exige que los bosques sean zonificados, que quiere decir que se los asigne a una categoría de conservación para, en función de esta clasificación, permitir o no actividades productivas en alguna de estas zonas. El tema de la participación en la zonificación quedó un poco en veremos porque hubo participaciones bastante aisladas en algunas provincias. En el caso de Salta, la participación original fue bastante pobre, algo que hemos intentado resolver con la última actualización. La ley logró reducir aparentemente un poco la deforestación, por ejemplo, en zonas como el Chaco salteño, pero el Chaco argentino en general. Pero hay dudas sobre si esa reducción realmente se debió a la implementación de la ley o tuvo que ver más con cuestiones económicas internas y factores externos, ¿no? Como el precio de la soja y ese tipo de cosas. Esos serían como los beneficios que tuvo la ley de bosque. Esos También beneficios, tuvo. discúlpame que te interrumpa, Lucas, pero esos beneficios han creado tensiones a lo largo de estos años entre distinta gente que digamos que está participando de los intereses que busca preservar la ley de bosques, ¿no? Pero yo discutía, Elia tiene una maceta donde tiene unas plantitas y unas florcitas muy lindas y ella quiere conservarlas, que no se mueran nunca, y yo digo, bueno, pero cuando esa maceta... Fracaso, todo el tiempo, ¿eh? Mira, Fracaso. y se le seca la maceta, las plantas, nunca va con la humedad y todo esto. Y bueno, ella compra otra planta y la pone y ella cree que está conservando el ambiente con esa maceta. Y yo le digo, mira, cuando vos vas a una finca y tenés esa maceta y tenés muchas plantas, pasan otras cosas ahí para cuidar y para que todo ese ecosistema esté vivo y además se pueda producir algo. Y bueno, peleamos mucho, la verdad, con mi acompañante acá por esos temas. Y en base a esto te quería preguntar, Lucas, en base a tu experiencia, ¿cómo ves
lo que ha sido el desarrollo de esos sectores que han estado pujando, ¿no? Porque algunos quieren desarrollar la tierra, quieren criar vacas, por ahí tirar un árbol abajo para ponerle pasto a las vacas, y hay otra gente que no quiere absolutamente no tocar, y hay otra gente que si podría matar a los seres humanos para conservar el bosque, bueno, bienvenido sea también. Hay de todo, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esta aparente dicotomía que vos estás planteando, esta aparente bipolaridad social entre lo que generalmente se llama produccionismo y conservacionismo, es un mito. En realidad es un mito. Por supuesto que hay gente que, como vos decís, haría esas cosas, pero en general los actores realmente relevantes del territorio, que pueden ser comunidades indígenas, productores, funcionarios, académicos, incluso la población en general, es muy difícil que tengan posturas tan diferentes, ¿no? Tan dicotómicas, tan bipolares, tan binarias. Nosotros hicimos un estudio justamente porque esta dicotomía que beneficia claramente a dos sectores, yo diría extremos, que pueden ser algunas ONG internacionales que tienen esa postura y algunas asociaciones de productores que por ahí también tienen una postura extrema en función del productivismo, pero nosotros no dudábamos de que eso sea realmente un reflejo de lo que pasa en la sociedad de Salta. Entonces hicimos un estudio con una metodología de estudio de percepción social que se usa mucho últimamente para este tipo de exploraciones más psicológicas, ¿no? De lo que piensa la gente. Y nosotros descubrimos que no es tan drástica la dicotomía que hay en Salta. Es más, nosotros descubrimos que hay 4 formas diferentes de ver esta realidad de los bosques. Y todas tienen algún elemento de conservación, algún elemento de producción. Se diferencian en el tipo de producción, si es una producción a pequeña escala o mayor escala. Se diferencian quizás con el destino de esos productos, un destino más local o regional contra un destino internacional. Hay también mucha preocupación en algunas de estas visiones sobre la cuestión de la justicia, o sea, no solamente conservar el ambiente porque sí, sino conservarlo porque eso favorece a determinados grupos que dependen mucho de ese ambiente. O sea que, como en todo, estas posturas absolutamente enfrentadas y digamos, de alguna forma irreconciliables, les convienen a los extremos. Están polarizando porque les conviene, como te digo, a un par de organizaciones. Esto no es así en el grueso de la sociedad. Lucas, hablando de extremos y tratando de salir justamente de los extremos que se producen en estas cosas, hay como un fenómeno nuevo que hemos estado analizando que tiene que ver con el turismo y la protección del monte. No sé si vos tenías un dato, se están comprando con este cambio, digamos, del gobierno nacional que permite la extranjerización de la tierra, porque en los gobiernos anteriores eso estaba un poco controlado, grandes cantidades de tierra para aparentemente conservar el monte y poner ese monte a disposición de la explotación turística. ¿A vos, desde tu punto de vista, te parece que puede ser una solución? Y en Salta es muy reciente porque en general cuando se habla de proteger el monte, se lo piensa proteger de la depredación de tirarlo abajo para sembrar soja o pasturas. Pero ¿se puede proteger un monte también del impacto que pueda tener el turismo? Y por otra parte, también pensar, ¿el turismo va a asegurar que la gente que vive del monte pueda seguir viviendo del monte o también la van a sacar del monte a otra parte para poder recibir turistas? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la conservación? Mira, el impacto del turismo es algo que se está resaltando mucho últimamente en todo el mundo. Incluso hay países en los que se está empezando a impedir el acceso al turismo porque tiene un efecto un poco dual. Al principio funciona, da trabajo a la gente local porque son los guías, son los que ayudan a que la gente conozca, pero después termina siendo una invasión más y termina poniéndose todo al servicio del turismo, con lo cual muchas veces, por ejemplo, los precios locales terminan aumentando,
la gente local no puede afrontar el costo de sus tierras, terminan vendiendo, terminan desplazando a la población local por operadores turísticos que generalmente vienen de otro lado. Y yo creo que hay que tener cuidado con la idea de que el turismo puede salvar, digamos, la vida de la gente local y conservar el monte al mismo tiempo. Eso un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo para pensar, que abre otra arista en todo eso. ¿Usted, Elia, quiere hacer turismo, cabalgatas, ir a plantar plantitas en el monte? Yo quiero todo, sí, obvio. Es una depredadora. Una depredadora de cereal del monte para poner sus macetitas. Te tiro otro dato, Lucas. Secretaría de Ambiente tiene una base de datos de quiénes han sido los técnicos que han estado al frente de los proyectos que aseguran que el manejo de las instancias productivas en los montes vayan a generar la sustentabilidad de ese monte, ¿no? O sea, producir de una manera que no degrade el monte. Ahora, cuando analizamos quiénes son esos técnicos, nos damos que del universo de los proyectos, la mitad más unos están a cargo de un solo técnico y luego todos los otros son 5 o 6 técnicos más. No hay más. O sea, alcanzan los dedos de una mano para contar los técnicos que en Salta desarrollan proyectos productivos para la conservación de la ley de bosques. Lo que nos habla de un monopolio, ¿no? Por parte de un sector de técnicos. Te queríamos preguntar si a vos te parece que esos monopolios pueden ser productivos o no en función de la conservación. Bueno, no conocía ese dato, pero si es así como me estás diciendo, evidentemente hay un problema ahí. Evidentemente no es posible que 3 o 4 personas sean las únicas que están a cargo de los estudios ambientales o los estudios productivos que hay que hacer para asegurar la conservación del bosque. Y ahí a mí también me preocupa siempre que no haya ninguna intervención de organizaciones de ciencia y técnica, ¿no? Como podría ser las universidades o el CONICET o algún otro tipo de institución que audite un poco la calidad de esos estudios. A mí, yo sé que muchos de esos estudios, porque los he visto, los he analizado, los he evaluado, no cumplen con los requisitos mínimos necesarios desde el punto de vista técnico para garantizar que un proyecto productivo no cause impacto ambiental negativo. ¿Cómo es posible que todos, el 100% de los proyectos se aprueben? Claro. Diciendo que el estudio de impacto ambiental es una herramienta para decidir sobre si un proyecto es viable o no. Si todos son viables, algo está fallando con esa herramienta, ¿no? Claro, indica que habría que abrir el juego a otras instituciones que puedan mirar también, ¿no? Todos estos procesos. Y ahí un poco para ir cerrando, Lucas, pues sé que estás ocupado, sos un hombre muy ocupado, por eso gracias vuelta por esta comunicación. ¿Cómo ves vos el futuro? ¿En qué hay que mejorar? Porque si cada 5 años idealmente hay que discutir y hay que evaluar estos procesos, ¿por dónde se empieza a mejorar, ¿no? Eso por un lado. Pero parte de la misma pregunta es ¿cómo hacer también para articular el diálogo entre los actores que están? Porque lo que se ve es que habitualmente no hablan, sino que se pelean. Y que muchos que pudieran hablar para aportar cosas interesantes, como los pequeñitos y los medianos finqueros, digamos, desaparecen en el discurso de quienes se pelean ahí, ¿no? En el campo de pensando lo que hay que hacer. ¿Cómo avanzamos en esto? Bueno, nosotros participamos, como vos sabés, acabamos de terminar de trabajar en la actualización de este mapa, y fue un proceso de 4 años, en el cual hemos aprendido muchísimo sobre la ley, qué exige la ley, sobre cómo se hace una participación que sea inclusiva y que también sea vinculante, o sea, quiere decir que esa participación determine cómo son esos mapas y no sea solamente un insumo para que el gobierno después haga lo que quiera. Y nosotros llegamos a la conclusión de que hay muchos desafíos a futuro que deberían ser encarados ya mismo. Por ejemplo, hay que continuar recopilando información de manera constante porque esto es muy dinámico. No podemos esperar 5 años y ponernos a juntar información de nuevo a ver cómo
rearmamos el mapa o cómo zonificamos de nuevo los bosques. Tiene que haber un programa con financiamiento de recopilación de información faltante en forma constante. Y la actualización del mapa de 3 colores que exige la ley de bosques, en realidad no se puede hacer cada 5 años, hay que hacerlo en tiempo real. O sea, cada proyecto de uso del suelo que cambia la situación a campo, automáticamente debería entrar en la zonificación. Y hoy existen las herramientas tecnológicas para poder hacerlo, ¿verdad? Capaz hace 15 años no, pero hoy es perfectamente posible. Hoy está todo a disposición, falta un poco de decisión política, falta un poco de capacidad técnica también en los gobiernos, pero eso se puede hacer desde ya. Ahora, para eso, yo no sé si dejar en manos de un organismo público ese trabajo, porque tienen buena intención y hay un par de técnicos que por ahí conocen el tema, pero no tienen la capacidad completa para realizar esto en tiempo real durante el periodo entre actualización técnico interinstitucional que trabajó en esta actualización, de alguna forma se institucionalice y empiece a trabajar de forma permanente. No te digo todos los días, pero sí cada vez que hay un cambio en los datos. Con respecto a otra cosa que hay que hacer es transparentar la comunicación. Tiene que haber un mecanismo mucho más ágil y transparente para que la gente pueda acceder a la información como la que vos me estabas diciendo. ¿Quiénes son los que aprueban estos estudios? ¿Quiénes son los que los hacen? ¿Por qué se aprueban? ¿Con qué información de base se hicieron? Tiene que haber más transparencia en la comunicación por parte del gobierno, me parece a mí. Y con respecto al diálogo, que es la base de cualquier, por supuesto, participación o negociación, el diálogo también tiene que estar basado en algunas premisas, en algunas especies de normas de convivencia. Y el diálogo se tiene que basar en los hechos, se tiene que basar en datos científicos, en la realidad empírica, material. No podemos basar el diálogo en lo que hoy se llama la posverdad, donde cualquiera dice cualquier cosa, total el papel y los medios aguantan cualquier cosa y no podemos ponernos de acuerdo porque ni siquiera hay gente que acepta los datos de la realidad. Entonces ahí creo que la ciencia y la técnica tienen que jugar un rol importante, que es, bueno, la realidad es esta, los datos empíricos son estos. Después vamos a las interpretaciones, a las opiniones, pero no podemos no estar de acuerdo en los hechos. Podemos tener opiniones distintas, pero los hechos en general se deberían consensuar un poquito más. Efectivamente, estás hablando de intersectorialidad, articulación y diálogo y apertura, ¿no? Como las herramientas para ir hacia adelante, para que esta ley les sirva a todos, nos sirva a todos. Lucas, te quiero agradecer, no sé, ¿tenés algo más que agregar? No, si me permitís, yo creo que también hay que hacer un control más estricto, ¿no?, de la ley. Para eso tiene que haber fondos, equipamiento, materiales, camionetas, no sé, para que el control sea más estricto, que las penalizaciones se apliquen realmente, que sean duras. Y eventualmente, una cosa que se está discutiendo mucho es que los delitos ambientales ya deberían estar en el Código Penal. O sea, gente que comete delitos ambientales debería ir presa, no solamente pagar una multa y seguir depredando, contaminando. En Salta te quiero decir... La Fiscalía Ambiental creo que se estaba tratando en algún momento. Sí, que en Salta no va a salir porque a nadie le conviene, pero en otras provincias los fiscales están incentivando a que la gente denuncie para que se forme un cuerpo también sustancial en el Poder Judicial, porque en Salta tampoco existen las denuncias suficientes. Así que... Claro, pero la denuncia, hay denuncias de todo tipo, pero si no va nadie preso, la gente también se desilusiona. Claro. Claro. Hay que impulsar entonces una reforma del código para que puedan ser considerados delitos, ¿no? Sí, delitos penales. Delitos no penales. Administrativos o contravenciones. Exactamente. Bueno, pero ahí se cruzaría con lo que estabas diciendo vos, Luca, del monitoreo permanente, porque más que una denuncia, y la justicia debería actuar de oficio, ¿no? Tener la información día a día, como vos decías, tiene que ser permanente, la renovación de esa información, ¿no? De poder ver en el mapa qué es lo que se va transformando y cómo se va saneando esa transformación. Yo pienso que, bueno, no sé. O sea, lo que estoy entendiendo es que si
la plantita que vos creás en tu maceta se muere, vas presa, porque no la cuidaste bien. No, por favor. Ya tendría varias condenas. Eso sería una contravención solamente. Claro, bueno, ahí está, ¿ves? Hay cosas mucho más graves. Le voy a echar la culpa siempre a mi perro, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por esta comunicación. Que tengas un lindo día y vamos a estar en contacto.